Buenas tardes a todos. Es un placer tener a Sonsoles aquí. Bueno, ya lo sabéis, es de sobra conocida. No voy a decir todo lo que es Sonsoles porque, bueno, sí diré un poco, pero esto lo que pretende es conocer a la persona un poco, tener una charla distendida, huir de esas conversaciones manidas, típicas. No, aquí estamos en un entorno, es un pueblo, que se note, no, o sea, no estoy diciendo nada malo, al revés, estoy diciendo porque nos sentimos más acogidos, el pueblo es más amable y, por ejemplo, durante la pandemia sí que hemos visto esa mirada hacia el pueblo, que es bonito, que estamos aquí. Y hacia los libros. Y hacia los libros, es verdad, que dicen que leemos mucho, pero bueno, un 50 o un 60%. Yo eso no me lo creo ni de lejos, pero bueno, dice que un 60% de las personas han leído durante la pandemia. No me lo creo. Que levante la mano quien ha leído durante la pandemia. Vosotros no valéis. ¡Qué barbaridad! Buah, totalmente. Pero bueno, vamos a empezar en los orígenes. Me encantaría, Sonsoles, que hablaras un poco de tu padre, lo que te ha influido, por lo menos para empezar con la base, ¿no?, de lo que es tu vida, que es Fernando Onega. Obviamente tu madre, que es una gran lectora. Que no hemos hablado. Lo tenía. Sí, del gen Salcedo, que es muy malo. Sí, pues vamos a hablar ahora. Mira, ¿ves? Vamos a hablar ahora. Y bueno, cómo te influyó también, claro, tener a un padre leyenda viva de la historia de España, ¿no? Y quiero decir también que tu padre, igual que otros periodistas, es mi impresión, sí que igual tomaban parte o se les veía un poco a veces manejados por diferentes medios. Tu padre siempre ha sido, ostras, recto. O sea, quiero decir, con esa seriedad, esa voz que tiene, claro, ¿no? Y yo creo que también influye un poco lo de Adolfo Suárez, ¿no? Ese estatus, ¿no? El puedo prometer y prometo. ¿Cómo lo vivías tú de niña? Bueno, y además que nos hemos enterado hoy por el señor Guía, que es cofrade, pero dígame usted el título. Cofrade de honor de la Cofradía del Vino de Navarra. Nada más y nada menos. Pues eso. O sea, que me va a oír cuando llegue a Madrid, porque ya me lo podía haber dicho. Ayer ya hubiera dicho yo alguna cosa. O sea, que algo nos vincula a Olite de alguna manera. Bueno, vamos a ver, es que un padre no se elige. O sea, que realmente no... Tampoco los hijos, ¿eh? O sea, que igual... Bueno, estamos todos en deuda con nosotros mismos por los padres y por los hijos. Pero bueno, en este caso, yo ¿qué voy a decir? Me cuesta mucho hablar de mi padre, ¿eh? No te creas. Me produce algo de pudor porque lo ensalzaría más si no fuera mi padre. ¿En serio? Sí, porque, no sé, somos un poco... Bueno, no, él es profundamente atlántico en la manifestación de sus afectos. Entonces yo me he criado en... O sea, su raíz gallega se nota. Se nota que no os podéis hacer una idea. Vaya. Le cuesta mucho expresar sus emociones y sus sentimientos, así que durante toda la infancia era como... A ver, esto no es ninguna crítica a mi padre ni nada por el estilo, no van a pensar que vengo a Olite a renegar del padre, en absoluto. Pero quiero decir que con ello que sí que es una presencia constante, también una ausencia constante, porque he trabajado un montón, yo no lo recuerdo en casa haciendo deberes, ¿sabes? Con estas obligaciones de los padres de hoy en día, del siglo XXI, no, eso no... Estaba tu madre. No se llevaba, estaba mi madre, ahí todo el día dando guerra en casa. Pero, claro, todo lo que yo he recibido de él es un pozo que de alguna manera estará dentro de mí, supongo, ¿no? Su paso por Moncloa con el presidente Suárez definitivamente marcó su carrera, aunque luego no la continuara en el plano institucional, sino que luego... Es un hombre que nunca paró quieto, no para quieto ni siquiera como ahora. Como su hija, ¿no? Sí, bueno, pero yo siempre recuerdo, fíjate, más que lo que empezaba, lo que terminaba. O sea, a ver si me explico. Siempre era, me han echado de... Entonces se hacía un silencio en la casa, ¿y ahora qué va a pasar?
pues nunca pasaba nada. O sea, luego pues volvía a trabajar en otro lado, ¿no? Con esto quiero decir que hasta en Onda Cero, en la COPE, en la cadena SER, en Televisión Española, en Antena 3, en Telecinco. Ha escrito en El Mundo, escribe en La Vanguardia, en La Voz de Galicia. O sea, que es un hombre que ha transitado por prácticamente todos los medios de comunicación y creo que es un hombre sin enemigos y eso me encanta. Por eso ha salido indemne, ¿no? Ha salido indemne, curioso. sí. Y supongo que porque nunca se plegó, como tú has dicho, a nadie, ¿no? Y eso es algo que también nos ha dejado a nosotras y siempre ha sido muy rebeldón con el poder, el que fuera, con el que fuera. Porque yo lo he oído hablar mal de todos. Bueno, O sea que... bueno, pero tiene un pensamiento crítico. Sí, sí, sí. Sí, porque es lo que el periodista debe ser, crítico con el poder, sea cual sea el que lo ejerce, ¿no? Y establecer esa tarea de control, entre comillas, sin arrogarnos un papel que tampoco nos corresponde, porque a veces los periodistas creemos que podemos arreglar el mundo y luego te das cuenta de que no arreglas nada y de que todo es mucho más complicado que lo que... Bueno, lo puedes mostrar, ¿no? Igual un poco como Eso sí, ¿no? eso sí, y explicar, Eso es. que a veces es una misión ante la que el periodista parece que ha renunciado. Las grandes crónicas de periódicos ya casi, está fatal, pero no se leen, no se lee periódico, se consume todo mensaje muy corto, no se contextualiza. Todo eso, bueno, ha cambiado mucho nuestro oficio, pero pues lo que debería ser, ¿no? Y él fue eso, y luego fue claro, él sale de un pueblo pequeñísimo de la provincia de Lugo que se llama Mosteiro, con un padre y una madre que trabajaban en la tierra, pero que se preocuparon de que tanto él como mi tío José Ramón, su hermano, tuvieran estudios, y eso evidentemente marca el carácter de cualquiera, ¿no? Y le empezó a escribir en el Progreso de Lugo, pues, Fíjate, cosas... o sea, de cero para... Claro, De cero, empezó de lo que había, que era claro. la prensa en la dictadura, que es la prensa que había. Y luego, bueno, pues fue observador de la transición y yo creo que eso también nos lo ha transmitido de alguna manera, porque él siempre dice que, sobre todo cuando surgieron los nuevos movimientos políticos a partir del año 15, él se encabronaba un poco porque decía, hombre, a ver, la transición, como toda obra humana, ha podido cometer errores, pero no podemos por eso pisotearla, ¿no? Y nos ha dado 40 años de estabilidad, de libertades, de democracia en definitiva, y sigue siendo un gran defensor de la obra de la democracia, de la transición, perdón. Y todo eso supongo que está en mí, de alguna manera. O sea, lo creo. ¿Y de tu madre qué nos dice? No, el gen Salcedo es que es muy malo, es un gen muy malo. ¿Pero por qué? Explícalo. No, porque lo padece quien me conoce de cerca, porque es el gen del orden y la cierta disciplina. Claro, mi madre es la que estaba en casa, aunque era funcionaria, se ha jubilado recientemente, y entonces era la pesada, ¿no? La que estaba siempre detrás de mi hermana y de mí para que estudiáramos, para que hiciéramos los deberes, la que nos tomaba las lecciones, la pesada, ¿sabes? Ahora te das cuenta cuando eres madre de que no era nada pesada, que lo hizo muy bien porque siempre estaba ahí. Pues eso, persiguiéndonos para que estudiáramos, no nos llevaba al colegio porque íbamos en ruta, solo hacía mi abuela Sole, que nos llevaba la ruta, pero bueno, es verdad que al final era una familia pequeña, pero muy tradicional y muy básica, que comía de puchero. Pues claro, y tú tienes una hermana. Sí. Entonces, claro, es muy importante, como hemos visto en las hermanas Sí, Ochoa, ¿no? sí. Quiere decir que tu hermana también influiría, quiere decir, en todo lo que Sí, es tú. pero no. Con mi hermana Cristina, que es lobas, somos. Con mi hermana tengo una relación extraordinaria y somos mejores amigas, pero nos encontramos como hermanas trabajando. Anda. Sí, porque de pequeñas nos llevábamos como fatal, ¿sabes? Bueno, las dos estudiamos periodismo, nos llevamos 2 años y de repente coincidimos las dos haciendo lo mismo para distintas cadenas de televisión. ¿Trabajas en Televisión Española? Sí, ella para Televisión Española y yo entonces para la difunta CNN Plus hacía información de tribunales, entonces estábamos juntas en la Audiencia Nacional y ahí nos reencontramos como hermanas, compañeras, amigas, sí, y nos divirtió muchísimo aquellos años trabajar juntas.
compartirlo todo sin llegar a compartir nada, porque éramos competencia, y fueron años maravillosos, y ahora es verdad que somos pues grandísimas amigas. Ella es la lista de la familia, porque es la jefa, o sea, ella es jefa del canal 24 horas, y entonces sí, a mí me encantan sus dotes de mando y de dirección de equipos. Vamos, yo a mi hermana recurro absolutamente para todo, porque es sabia, ¿sabes? Yo creo que soy más visceral y ella es también atlántica, ¿sabes? Vaya, ella como el padre. es espectadora siempre desde atrás y tiene una mirada como muy global no solo de los acontecimientos, sino de la vida, de las personas, y no se suele equivocar. No se suele, alguna vez sí. Pero quizá igual su posición es más fácil, ¿no? Porque está detrás y tú estás Sí. delante. Es un poco más complicado, ¿no? Sí, pero es verdad que ninguna de las dos hemos elegido lo que hacemos, lo que somos sí, pero lo que hacemos no. Pero ella yo la veía mandando siempre. Siempre. Porque, sí, porque Era mandona. Sí, ella sí mandona, y además ejecutivas, y tiene las cosas muy claras. Yo dudaría 250.000 veces antes de tomar una decisión de la que depende nada más y nada menos que todo un canal. Bueno, me muero, ¿sabes? Yo al final creo que pues, soy súper insegura, y entonces pues voy como más así. Y por ejemplo, las lecturas, me dices que tu madre es muy lectora. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿O te influyó en tus primeras lecturas? ¿O tú fuiste cogiendo, tu padre te dijo? ¿O te influyó más tu madre? Bueno, yo o me acuerdo, autodidacta? No. En casa siempre hubo libros. Siempre había. Bueno, esta mañana hablábamos en Bodegas Ochoa de eso. Siempre había libros. Y además, no solo de ir a la librería a comprar libros, sino al supermercado. O sea, cuando íbamos al supermercado, que había un Prica. ¿Os acordáis de Prica? O sea, había un Prica donde vivíamos, y entonces mi padre siempre compraba libros, siempre, o sea, con los huevos, la lechuga, no sé qué, libros. ¿Pero novelas o ensayos? No, de Ahí todo se tipo, bueno. de todo tipo. Bueno, la biblioteca era una biblioteca maravillosa de 2 plantas, como has contado esta mañana, pero que forma parte del paisaje de mi infancia, esa biblioteca, que me da mucha pena que ya no existe en la casa en la que vivimos familiar. Luego se vendió y el señor la destruyó. No tenía tanto libro para tanta biblioteca. Y entonces, bueno, a ver, ahí había de todo. Había mucho ensayo político, había mucha filosofía, pero había evidentemente novelas. Y también teníamos, Cristina y yo, nuestra parte de literatura infantil, donde estaban los premios Barco de Vapor, donde estaba pues, Roald Dahl, o sea, estaba todo aquello, los Gulliver, los 5, los 6, los 800, todo estaba ahí. Los cómics de Zipi Zape y todas aquellas cosas de entonces, pero encuadernados grandes, los sigo teniendo, el libro gordo de Petete, todas esas cosas que yo sigo teniendo estaban ahí. ¿Pero los atlas. ¿Conservas? Conservo. Sí. El libro gordo de Petete está en mi casa. Y mis hijos no lo han abierto jamás en la vida. Eso te iba a decir, no, las nuevas nunca, generaciones. Nunca. Ya. No, sí, esta mañana le contaba a alguien, yo creo que fue a Maribí o a Javier Ochoa, lo he contado con verdadera pena, espero darle la vuelta a esta que es mi realidad. Un día hablando con mis hijos, sobre todo ahora que he hecho la que espero que sea la última mudanza, y he sacado todos los libros que estaban en cajas, porque las casas son pequeñas y vas con los libros en cajas, hasta esta que ya he sacado todo. Y les dije un día, ¿qué vais a hacer con los libros cuando me muera? Y entonces el mayor de mis hijos, Iago, de 11 años, dijo, venderlos en Wallapop. ¡Qué bueno! Me encanta. Esta es la generación nueva. ¿Qué te parece? No, terrorífico. Entonces yo tengo una fuerte. pena horrorosa que Qué arrastro. sinceridad tan abrumadora. Ah, O sea, sí, quiero pero- decir que podía haber fingido. No fingió Mamá, nada. lo vamos a conservar, por supuesto, que es tuyo. Claro, no, pues nada. No. Bueno, luego dijo, yo debí poner tal cara de estupefacción que dijo, o con los tuyos. Digo, bueno, los míos también los puedes vender en Wallapop. Bueno, o sea, entonces me preocupó extraordinariamente porque pensé, algo estoy haciendo mal para no transmitir a mis hijos el gusto por la lectura. Entonces hablas con amigas, me ha dicho que los va a vender en Wallapop. Si los ves por ahí, cómpralos. O sea, y les pasa a todos. Yo entonces pienso, ¿qué hicieron conmigo? No hicieron nada en realidad. Entonces no sé si es esta nueva generación de madres, psicologizamos todo y queremos como verbalizar todo hasta aquello que tienen que amar. Entonces tienes que amar los libros. Y claro, te miran como, ¿y tú Fortnite? ¿Sabes? Y dices, no. Entonces, Es una generación distinta, era analógica, no tenías
Sí, bueno, teníamos alguna maquinita de monos que saltaban, no ¿no? es lo mismo, ¿no? No era lo mismo, no lo sé. Pienso revertir esto, no sé cómo, lo voy a dejar. Yo creo que la vida también, yo hablo por mi generación, yo creo que era como más sosegada. Es decir, Sí. la madre en casa, o no, o trabajaba, pero yo creo que era distinto. O sea, había como un ralentí, un pozo, tenías un momento quizás más para la reflexión o para la lectura que necesita eso, ¿no? Un silencio. Sí, pero bueno, No sé. evidentemente vivimos en un mundo rapidísimo, Sí. donde todo ocurre demasiado rápido, pero mi casa es tranquila y sosegada. A ver, que no he dicho esto. Que No, ya. No, pero que eso que dicen, no, los niños hacen lo que ven en casa. Digo, Ah, no, eso no pues, es verdad. pues empiezo a discrepar de, No, estas, no es verdad. de estos mantras de la educación y la crianza, porque claro, también te lo dicen, como fumas, fumarán. Digo, bueno, pues a ver si leen, porque claro, otra cosa no, pero que vean a su madre leer es algo que es bastante sencillo que ocurra, pues no. Así que todo eso sobre lo que me preguntas de las lecturas, es que estaban ahí. Claro. Entonces no tengo el recuerdo de Era natural, pues. de que alguien me diera un libro. O que, no sé, o que mi abuela lo hiciera. Mi abuela en realidad fue una mujer que no estudió, que fregó suelos de rodillas, que cuidó niños, que coció pan y que cosió faldas y batas, ¿no? Pero bueno, luego estuvo viviendo en nuestra casa, en esa biblioteca de 2 plantas. O sea, que tu abuela vivía con vosotros. Durante temporadas sí, sobre todo en invierno, cuando había que llevar a las niñas al colegio y a la ruta, porque vivíamos fuera de Madrid. Sí, la abuela estuvo muchas temporadas con nosotros en casa, en la edad materna, mi abuela Sole. Y entonces eso, que era natural que hubiera libros y era natural que hubiera muchísimos periódicos, cosa que también ahora no ocurre. Una de las cosas que me dijo mi padre, que me dejó así también un poco preocupada, es: en tu casa no hay periódicos. Me dijo un día, hombre, no hay periódicos, estos niños, ¿en qué ambiente van a crecer? Y claro, tienes razón, oye, estoy suscrita a todo, al kiosco y más, al Orbital, no sé qué, pago la suscripción, o sea, lo leo todo en el iPad, pero es verdad que no hay periódicos. Físicamente. Y es más, los niños cuando te ven coger la tablet se creen que vas a jugar al Crash, Kuchin o a cualquier mierda de estas, ¿no? Y yo les digo, voy a leer el periódico, aquí está el periódico, o la aplicación de Kindle, aquí hay un libro, ¿sabes? Para que vean que en esa cosa en la que ellos se mueven y que no vamos a cambiar, hay cultura y hay conocimiento y hay descubrimientos de cosas, ¿no? Que no solamente es jugar y estar ahí enloquecidos en el TikTok, que me acompaña el sonidito de los vídeos durante tantas horas como ellos están despiertos. Así que pues fue natural transitar entre libros. Y luego después, era natural estudiar periodismo. También, sí. Claro, es que... Sí, no tiene ningún mérito. A mí me gustaría poder confeccionar algo de épica en mi vida, pero no la hay. O sea, pero algo tuvieron que ver en ti, quiero decir, obviamente, para que empezases a trabajar y fuiste, la verdad, progresando. Sí, bueno, a ver, es que mi padre, pese a su carácter atlántico, es un gran apasionado de su oficio y él lo vivía con intensidad. O sea, yo recuerdo los viajes a Lugo en coche. Cada hora había que escuchar el boletín de la radio. Entonces se sacaba el cassette de José Luis Perales y se ponía la radio de turno, pues según en qué... No escuchaba siempre aquella en la que estaba trabajando, solía escuchar la competencia. Y pues, me acuerdo que se sintonizaba aquello... Son las 3, las 2 en Canarias. Era un ambiente de información constante, ¿no? O sea, que eso era natural. O verle con el tipómetro, que ya no existe, diseñando la cabecera del diario Ya. ¿Os acordáis del Ya? Hace 1.500 millones de años, en el siglo pasado. Claro, todo eso él lo vivía con pasión. O escribir las cartas con Luis del Olmo para, supongo que sería la COPE en aquella época, y decírselas tenía una emisora, ahora son mucho más modernas, pero unos aparatos que le permitían casi como estar en un estudio,
en su despacho en casa, en esa biblioteca, Sí. y se tenía que hacer el silencio porque el padre iba a hablar, ¿no?, por la radio, todos estábamos ahí expectantes. ¿Has acabado? Solcita, no hables. No hables, ¿qué tal? O escribir y mandar el artículo por fax, lo que hablábamos esta mañana. O sea, todo eso era el día a día y no se descansaba. O sea, yo entendí, viéndole a él, que el periodismo es un sacerdocio de 24 horas, que no tiene descanso, porque realmente nunca desconectas, ¿no? Y no existía esto, ahora es mucho peor, porque es que claro, te están llegando las alertas permanentemente de todo lo que está pasando cada minuto, y eso estaba ahí. Luego, si empezamos a estudiar enseguida, él no quería que estudiáramos periodismo. ¿En serio? Él, se revolvió como gato panza arriba, probablemente porque sabía que era un oficio duro, que lo es, y que no sé qué pensaría él, pues como también el pudor de no voy a poder ayudarla, o sí voy a poder ayudarlas, en plural, en este caso además dos, ¿sabes? Y el juicio ajeno, no lo sé, ahí se le debieron mezclar un montón de cosas, no quiso, al final no le quedaron más narices que aceptar que estudiáramos. Y estudiamos. Y las dos es verdad que hicimos prácticas muy pronto, que empezamos a trabajar muy pronto. Cristina trabaja en Televisión Española, como has dicho, sacó la oposición, con lo cual ella siempre dice, a mí no me pueden echar, a ti sí. Digo, pues sí, ciertamente a mí me pueden echar en cualquier momento. Pero bueno, tuve la suerte de que nació CNN Plus cuando había terminado la carrera, que estaban empezando a contratar gente, y empecé a trabajar ahí muy prontitos, en el año finales del 99-2000, con 20 y tantos años, muy joven, y cada oportunidad que surgía, la verdad es que la mordía. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezaste luego en el Parlamento, información parlamentaria, yo tengo que decir que destacabas, pero ya sabes por qué a ver, es que tú... No, es que yo no lo sé. No sé si os acordáis de cómo daba las noticias, los 25 segundos que tenía, los famosos 25 segundos, que parecía como más rato, pero bueno, eran 25, y decías, oye, en la sesión parlamentaria, es que, además hacías así, es que no sé qué, no sé cuántos, y claro, o sea, le dabas, es que parecía que estabas retransmitiendo, era como algo muy emocionante cuando no lo era. A ver si me entiendes. A ver, no lo es. Quiere decir que para el ciudadano medio no era interesante lo que, por lo menos para mí, vale, no voy a hablar para mí porque luego me van a dar por todos lados. Para mí no es que me entusiasmara lo que estaba pasando, ¿no?, en el hemiciclo, realmente. Sí. Pero tengo que reconocer que yo te veía, y es verdad, porque destacabas, bueno, y de hecho ya ves que pronto te fuiste para otro, bueno, pronto no, pero sí, que te surgió otra posibilidad, porque es que tenías una alegría, una viveza cuando hablabas, y parecía que estabas retransmitiendo algo como mucho más estupendo de lo que era. No, me encanta, pero es que yo... No, pero es la verdad, ¿eh? Sí. No te lo digo porque estemos aquí. No, sí. No, ya te lo habrán dicho, además. Sí, pero yo no era consciente, ¿eh? O sea, creo que eso es carácter puro y duro, pero bueno, a mí la política me encantaba. O sea, el gran sueño fue hecho realidad, de verdad. Fue cuando me llamó Piqueras, que no se me olvidará, estaba saliendo del parking de la Audiencia Nacional y, hola, soy Pedro Piqueras, con esa voz que tiene maravillosa. Sí, yo dije, o sea, que ya Simón, digo, venga, coño, pero bueno, dígame, no, que nos gustaría hablar contigo para tal, ¿no? Y yo dije, pero que esto no puede ser verdad. O sea, eso sí que fue la gran llamada. O sea, la gran llamada fue la de Piqueras para irme a Telecinco, y estaba feliz en CNN Plus y 4, que había surgido 4, y Iñaki Gabilondo hacía el informativo de las 8, es que Iñaki parece que solo ha hecho radio, pero hizo un tiempo en informativo. Que contó esa aventura, que dice, bueno, lo voy a hacer. Además lo contó así, como una aventura, ¿no? Sí, es que era una aventura, o sea, aquello fue un aventurón. Sí. Pero bueno, y yo estaba feliz, y a CNN Plus y a 4 solo tengo palabras de agradecimiento porque me formé, me crié, y todo allí en un canal 24 horas que es lo más maravilloso para alguien que le guste la información y la calle, ¿no? Pero reconozco que esa llamada fue como, Dios mío de mi vida, y además supe que iba a decir que sí. Es que lo sabía, o sea, me daba igual todo, las condiciones, las no condiciones, todo. Entonces, sabía que iba a decir que sí porque me estaban ofreciendo ir al Parlamento. Y eso era, probablemente también porque lo había escuchado tanto,
lo del Congreso, los políticos, los diputados, y además el Congreso, eso lo supe después, pero el Congreso es un sitio donde es muy difícil que el periodista se atrinchere, que es lo que hablábamos esta mañana, pero bueno, porque escuchas todo el rato a todo el mundo. Entonces escuchas un ratito a los del PP, un ratito a los del PSOE, un ratito a los de Podemos, un ratito a los de Esquerra Republicana, un ratito a los de Bildu, un ratito a los de... No, escuchas a todos y descubres que todo el mundo tiene alguna razón y que en aquello que defiende hay algo de razón también y que nadie atesora la verdad absoluta sobre un asunto. Es muy difícil que eso ocurra. No le pasa a los periodistas que a lo mejor siguen un partido político. Yo hago PSOE, yo hago PP, hago gobierno, donde, claro, al final estás permanentemente escuchando lo mismo todo el rato, ¿no? Además, los políticos no se esmera mucho en renovar los discursos, ¿sabes? Entonces, al final repiten permanentemente lo mismo. En el Congreso no. En el Congreso estás todo el rato escuchando a todos y te das cuenta de que todos tienen algo de razón. Esto trasladado a la vida, pues es lo mismo, que todo el mundo tiene algo de razón y no hay verdades absolutas. Hombre, yo creo que también está bien que te fueras ya de ahí, porque quiero decir que la tensión política y el hemiciclo creo que antes era de otra manera. Por ejemplo, el tiempo de tu padre y ahora ha cambiado tanto. No tiene nada que ver. O sea, como un gallinero. Es verdad que sí, es verdad que aquello que yo había escuchado no se parecía en nada. Yo llegué en el año 2008, segunda legislatura de Zapatero, ya la cosa se estaba poniendo muy fea, muy fea, muy fea. Y yo, o sea, a mí, bueno, pero aún era bipartidismo puro y duro, ¿eh? Sí. O sea, que decir que aún, bueno, se podía llegar a algún acuerdo, alguna cosa, pero de lo que luego vino en el año 15 ya fue, o sea, el acabose de lo hasta ahora conocido. No, yo no sé si es mejor o peor. Pero es distinto. Y luego otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que creo que los políticos hacen mal es que ellos no se llevan tan mal como parece. Eso ya creo que lo sabemos, ¿no? Claro que no, en los pueblos probablemente se sepa porque lo veis, pero en el Congreso a mí me llamaba la atención que entre ellos eran capaces de sentarse a hablar. Y en cambio cuando se subían a la tribuna solo se escupían y eso que de la tribuna es lo que se traslada a la sociedad y al ciudadano. Entonces eso es lo que provoca enfrentamiento en la sociedad, cuando luego eran capaces de estar en el patio hablando, en el patio del Congreso, que es lo que une el Palacio del Congreso con las ampliaciones sucesivas que se fueron haciendo. Hay como un patio donde cohabitan todos y se hablan y se entienden. Y se abrazan incluso. No. Sí. Bueno, eso ya lo creo. Y son capaces eran capaces de que terminar un pleno y preparar el pleno de la semana siguiente entre ellos. Y eso yo tengo una anécdota maravillosa que dice mucho de ellos y de que ni el más malo es tan malo. Cuando yo creo que dimitió la ministra era Sanidad, Ana Mato, por pues, el serial confeti de Gürtel o alguna cosa de estas, no me acuerdo exactamente, y entonces estábamos todos los periodistas esperando para pedir reacciones con el micrófono al resto de portavoces, ¿no? Al que fuera, o sea, nos daba igual porque a veces trabajamos a peso. Tengo 17 reacciones. ¿En serio? Sí, cuantas más mejor, ¿sabes? Y bueno, y entonces venía Joan Tardá, entonces portavoz de Esquerra Republicana, y bueno, señor Tardá, bueno, le vamos a preguntar por Ana Mato. Y entonces nos pidió bajar así el micrófono. Es que me sabe mal, dijo. Y dijo, no voy a decir nada porque me sabe mal. Todo lo que le había pasado, es decir, o sea, Esquerra Republicana, Joan Tardá, Ana Mato. Salimos a la calle y preguntamos y todo el mundo diría que se entienden mal, pues se querían. Y entonces él no quería hacer leña del árbol caído. ¿Del jaguar del garaje? Es que no me acuerdo qué fue, si el confeti de la comunión, el viaje a Euro Disney o el jaguar del marido, no lo sé, pero no quiso hacer leña del árbol caído. Y a mí me parece que lo definía como persona. Y
por supuesto respetamos, vale, no, porque yo he compartido con ella mucho aquí y allá y tal, y no. ¿Y qué voy a hacer? ¿Decir que es una choriza ella o su marido o quien, que no recuerdo el caso, pero bueno, era corrupción? Sí. Así que eso pasaba y ahora ya no pasa tanto, en parte por la pandemia. La pandemia ha deshumanizado muchísimo la política porque ya no conviven. El bar del hemiciclo ha cerrado, está cerrado, no sé si habrá abierto ahora, pero creo que no, creo que hasta septiembre no abre. Entonces esos pequeños espacios de encuentro, aunque sea en la barra del bar de diputados pidiéndose un café, no se producen. Y de repente, yo al menos lo que percibo es que hablan a siglas, no a personas. Entonces el del PP dispara contra el del PSOE, el del PSOE contra Vox, el de Podemos, no contra personas. Y se ha deshumanizado la política de una forma brutal. ¿Volverá? Yo creo que sí. Bueno, O sea, buena hora te fuiste. yo me fui en una hora... Ni tan mal, oye. Sí, bueno, Ni tan mal. sí, no, bueno... Bueno, hay que ser positivo. Hay que ser bueno, positivo, pues ahora dije. tengo un programa en directo, pero bueno, Ahí os quedáis. eso, has visto, claro. Sí, pero bueno, que yo sufro viéndolo, porque me gusta y porque creo que la política está para solucionar los problemas de la gente, o sea, no es solo... Pero no sufras, no merece la pena. No, vale, pues no Y por sufro. ejemplo, ¿cuándo decides comenzar a escribir? Claro, porque entiendo, eres periodista, estás acostumbrada a escribir, Sí. eso entiendo. Pero estamos hablando ya de tu De otra cosa. faceta, que estamos hablando de literatura. Sí. Bueno, a ver, siempre he escrito, grandes chorradas, supongo. No escribía diarios, de pequeña no escribía diarios. No, diarios no, sí, cartas de amor y eso sí. Cartas de amor y cosas, eso sí. También me dio un tiempo, un brote malísimo por escribir eso que yo veía que mi padre hacía de las cartas que con Luis del Olmo, yo también escribía mis cartas. Y entonces decía, bueno, pues a ver a qué le voy a escribir y escribía mis cartas. A mano siempre, y luego con una máquina que tenía una pantallita así salían las palabras, no sé si os acordáis. Una eléctrica, de las primeras eléctricas. De las primeras todavía, eléctricas, sí. escribías y ahí salía la palabra y tú, wow, esto te debe escribir las novelas sola. Y luego la primera novela que escribí, Callaban a Esquina Obispo, fíjate, fue una novela que surge de un viaje a La Habana, de la profunda conmoción que me provocó la ciudad de La Habana y sus gentes y su pobreza y su comunismo estancado y eso sí que era un viaje al pasado también, pero de realpolitik. Eso era el efecto de un régimen que se había consumido en su propia utopía, o no vamos a hablar de política, pero es lo que a mí me provocó. Y cuando ya nos estábamos yendo dije, tengo que escribir una novela en esta ciudad, seguro. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Y vi a un señor que estaba pintando la fachada de una casa en La Habana Vieja y dije, esa es una metáfora de la lucha contra el régimen. Mi casa de La Habana Vieja no se caerá, aunque todas las del entorno se estén cayendo. Y es mi forma de luchar contra el comunismo fracasado, lo llamamos como queramos. Y entonces, cuando llegué a Madrid, escribí esa historia. Bueno, entre medias, parece que la escribí en 5 minutos, dije, ya está la novela. No, o sea, me llevó un tiempo, sobre todo porque, claro, hay un tic periodístico que es que todo tenía que estar perfectamente documentado, y la calle, el tal y el... Entonces, el novio de la madre de una amiga mía era comandante de Europa y viajaba a La Habana. Entonces me llevaba en el transportín de la cabina. Sí, entonces iba con él, ¿Esa es para documentarte? Sí. Anda. 5 viajes me hice con este señor. Maravilloso. Entonces me llevaba cuando los pilotos y las azafatas, bueno, el comandante, el segundo y las azafatas se iban a dormir, yo me iba a documentar y me volvía. Porque los viajes duraban nada. Sí, una suerte, porque si no, no lo hubiera hecho. No sé cómo lo hubiera hecho porque tampoco había un Google Earth. Te hablo de hace bastantes años. 2003 o por ahí, o pues igual ya había Google, pero yo no recuerdo escribir esa novela, recuerdo escribirla allí, en las calles de La Habana. Y entonces la presenté a un premio. Y yo pensaba, bueno, como pase algo con este premio, yo me dedico a escribir. Porque ya con una novela publicada, ya podrá ser... Bueno, relatos, ya concursos de relatos todo el rato. ¿En serio? A todo lo que había, todo lo que tal, yo me presentaba. Alguna cosilla gané, un Accessit, alguna cosa, y eso lo conservo con muchísimo cariño. Entonces, bueno, esta novela anduvo en muchas editoriales,
Por supuesto, todos tenemos colecciones de cartas, y muchísimas gracias por hacernos llegar su manuscrito, pero en este momento no cuadra en nuestra colección. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, no hay fuerte abrazo, Nada. ¿sabes? Nada. Un saludo. Un saludo. Y la presenté a este premio y ganó. Era el Premio Letras de Novela Corta, de una editorial pequeñita asturiana. La novela tiene 100 y pico páginas y ganó. Yo, de verdad, esta fue también, es como la llamada de Piqueras, y ganar el Premio Letras de Novela Corta, lo más grande que me ha pasado en la vida. Sí, y además me dijo la señora del jurado que pensaba que la había escrito un hombre. Porque, claro, yo iba a La Habana también a escuchar, a ver cómo hablaban ellos. Bueno, estaba enferma, o sea, ahora no sé si lo escribiría así, pero era como, a ver cuando dicen carayo, que decimos aquí, carayo, a ver cómo dicen estos, a ver. Y así iba escribiendo esa novela que parecía que la había escrito un hombre, me dijo el jurado. Bueno, bien, con esa novela no pasó nada, está descatalogada. El premio eran 900 eurillos, fenomenal. Pero dije, bueno, pero no me puedo dedicar a escribir, Maribel. Ya, con 900 euros no. Y además es que tú, la ilusión que tenías cuando publicas es que vas a llegar a la estación de Atocha y va a estar el libro. El libro no estaba en ningún lado, en ningún lado. Yo creo que había en alguna librería, pero nada, no. Yo con toda la emoción, es que tu libro gana un premio. Nadie lo pudo comprar, nunca, jamás en la vida. O sea, no sabemos qué pasó con aquella novela. Tremendo. Pero da igual, porque es que, o sea, ¿escribes para publicar? Sí, no te voy a decir que no. Sí. Hombre, para que te lean, no es un medio para que te lean. Claro, evidentemente. Y además es como, tengo un programa que quiero que la gente vea. Sí, claro, no, es que si no, esto no funciona, ¿no? Pero me daba igual que funcionara o no. O sea, a mí, yo dije, voy a seguir escribiendo, me da igual esta mala suerte que he tenido con este premio, que no voy a ganar otro nunca, jamás en la vida. Pues sí, ya es mala pata, hombre, por Dios. Ganaste. Y entonces, bueno, seguí escribiendo, escribí el segundo libro, que es una novela sobre los atentados del 11M, que de ese libro aprendí que no tenía que haberlo escrito. Porque no ha pasado el tiempo suficiente para escribir sobre eso. Fíjate, ahora se podría escribir algo así, pero entonces no. Y también fue una deriva periodística de quedarme muy escasa con la crónica periodística, de tele además. No podíamos contar todo lo que yo veía en la Audiencia Nacional y el sufrimiento de las víctimas, la investigación, todo lo que pasaba en los pasillos de la Audiencia Nacional, yo necesitaba contarlo y escribí otro libro, que se llamaba Donde Dios no estuvo. También está descatalogado, no pasa nada. No pasa nada, jamás liquidé un solo derecho, o sea, no sé qué pasó con ello, con ese libro, pero no pasaba nada porque yo quería seguir escribiendo. Y entonces escribí el tercero, Encuentros en Bonaval. Entonces, para esta novela me busqué un agente literario. Y dije, pues esto ya, o sea, vamos a ver, tercera novela, agente literario. No cubrí el anticipo. Vale. O sea, me fue fatal, pero es una novela de la que conservo el mejor de los recuerdos porque ahí se mezclaba una parte de investigación en el oficio mío, el periodismo, una novela situada en Santiago de Compostela, con un personaje fantástico que era un cazador de pensamientos y una niña que quería ser periodista. Entonces ya escribí Nosotras que lo quisimos todo, que es una novela muy generacional, muy reivindicativa, pero sobre todo que la escribí con la necesidad de bucear en lo que nos había pasado a las mujeres de mi generación, que cuando tenemos hijos de repente nos quedamos como paralizadas ante lo que yo llamo el gran timo, que es esto de querer hacerlo todo igual que ellos, con las reglas del juego de ellos. Y básicamente estaba a caballo entre la ficción y el ensayo o la investigación periodística, casi si quieres, sobre la evolución de la mujer, el uso del tiempo, que parece que no, pero la academia ha estudiado qué pasa con el tiempo de las mujeres, la sociología ha estudiado qué pasa con el tiempo de las mujeres, con la maternidad, por qué hay una especie de desigualdad silenciosa e invisible de la que no hablan las leyes, no habla nadie sobre el uso del tiempo entre hombres y mujeres. Una pequeña estafa. No, claro, es un timazo, o sea, es el timo. El timo es este. Y sobre todo cuando dices, joder, es que mi abuela, con todo lo que curró la pobre, vivía mejor. O sea, yo no la vi a la abuela hablar del Lexatin nunca, jamás en la vida. Yo llevo un blister en el bolso.
por favor, o sea, ¿qué coño nos ha pasado, no? Tan listas que nos creíamos. La generación mejor formada, la más estudiada, la más libre, la más de todo que nos ha pasado. Pero al final llegas a casa y tienes que hacer la comida para mañana, o decir que van a hacer a mis hijos, o quiero decir que sigues, eres una profesional, pero también eres madre, sí. Y al final, o esposa, lo que sea, y al final creo que sí que queda lo de mujer. Sí. Es un extravío del yo al final. O sea, Sí. que eres mujer y se ha extraviado en algún sitio, ¿no? Exacto, sí, pero a esa conclusión llegas cuando lo vives, ¿no? Y empiezas a hacer la labor de diagnóstico, de ver, a ver, o sea, vamos a poner nombre a todas estas cositas que están pasando y que yo no sabía qué era. O sea, yo no sabía qué demonios era eso que me pasaba, pero que me provocaba profundas ansiedades, o sea, de no llegar a todo, de sentir que te miran en el colegio porque es que, por desgracia, además te han visto a las 9:15 en el informativo, entonces no estabas en casa. ¿Dónde estabas? Trabajando. ¿Y tus hijos? Siglo XXI. Mala madre. Mala madre. Entonces Laura Baena todavía no había terminado de explotar el club de las malas madres. Existía, pero no tenía la fuerza que tiene ahora. No. Y entonces, bueno, pues ese libro, ya os digo que para mí fue fundamental, pero ya me abrió, volviendo a la literatura, sí. me dio un huequito en las librerías, que es tan importante que el librero diga, voy a poner este libro aquí, coño, ¿no? En vez de ponerlo allí, o sea... Pero era otra narrativa, quizá. Sí. Y yo creo que también no sé, quizá el tema, no lo sé, porque no sé cuáles son las claves para que un libro funcione un poco. Quizá era tu mirada, ¿no? Sí, la mirada o el tema o el desacomplejamiento para hablar de esto sin meternos en cuestiones ideológicas ni nada de eso, no lo sé. Pero bueno, el caso es que también hicimos una promoción muy amplia, yo me veía con el megáfono en las plazas. Mujeres del pueblo o de la ciudad, levantaos en armas. Ha llegado nuestro momento. Dejad correr la pelusa. No pasa nada. Ese era mi lema. Pero lo estás diciendo de verdad. Absolutamente. Yo creo que estabas aquí un poco en broma. No. No, es que, o sea, de verdad, es que mi lucha es muy de bayeta. ¡Viva la pelusa! Claro, o sea, es que el problema es cuando la mujer llegaba a casa y de repente todas esas obligaciones se las seguía cargando en la mochila y nos las seguimos cargando. Pero, o sea, cuando digo la pelusa es para que todo el mundo me entienda. Sí, pero son los deberes, es el uniforme, es el no sé qué, es el... Y no teníamos tarifazo eléctrico, sino ponte a planchar por la noche. Y también voy a decir algo, sería injusto que no lo dijera. Yo tenía ayuda en casa, siempre he tenido, porque no había otra forma de hacerlo. Y porque había llegado a un acuerdo con el padre de mis hijos de que ninguno de los dos iba a renunciar. Entonces yo dije, vale, bien, esto significa que las familias han cambiado. O sea, ahora somos el padre, la madre, los niños y la persona que cuida a estas personas, que son los niños. Y nos cuida un poco, o sea, permite que yo trabaje. Esta señora deja a sus hijos para, en fin, es que es todo muy complicado. En tu vida. Sí, bueno, yo lo digo en el libro, o sea, era la reivindicación permanente de esto. Y entonces, en esa época estaba en el Congreso y yo le decía a los políticos que había por ahí, que eran un montón, 350, imagínate, más asesores. Yo les decía, oye, mira, a ver si entendéis que las familias somos pymes, ¿sabes? Y que generamos empleo legal, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no me puedo desgravar yo esta señora que trabaja en mi casa? Que no es para que me ponga un zumo, que a mí el zumo me da igual, es para que yo pueda trabajar, ¿lo entiendes? Por aquí empieza la conciliación. Fíjate, pero dices, para que yo pueda trabajar, no para que mi marido pueda trabajar. Bueno, claro. Muy curioso. No, total. Claro, no, pero es que todas las medidas de conciliación se han hecho para las mujeres. Exacto. Las reducciones de jornada para las mujeres, las asistencias para las mujeres. ¿Y a quién penaliza? A la mujer. Claro. La carrera profesional de la mujer. Yo decía, mira, tu catálogo de conciliación está caducado. Ve cambiándolo. Y te digo, yo, si quieres que te diga una idea, permite que nos deduzcamos la contratación legal de personas en casa. Y entonces la derecha te dice, ¿cómo va a hacer eso la derecha? Por favor, van a pensar que estamos
bonificando fiscalmente Un estatus. Claro. ¿Qué te dice? Pero esto te lo digo, esto lo he hablado con Fátima Báñez de la derecha y con Elena Valenciano de la izquierda. Y te decía lo mismo, ¿cómo va a hacer esto la izquierda? Y digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que no habéis entendido nada. Que lo que queremos es no planchar. A ver si lo entiendes. A ver si lo entiendes. Porque claro, si te cansas currando, llegas a tu casa y sigues currando, pues no habéis entendido nada. ¿Sabes? Lo sé. Pues ya está, eso es. Total, que seguimos, que no nos han bonificado fiscalmente la contratación legal de personas que nos ayuden a... No has podido con ello. No he podido, no lo he conseguido. Ay. Pero bueno, claro, luego ves que los ricos muy ricos hacen ingeniería fiscal. Maniobras orquestales en la Claro, sociedad, entonces la persona que obviamente. está en casa no, realmente es trabajadora de la sociedad interpuesta paralela que tiene cuarto y dices... Bueno, pues nada, seguimos igual. O sea, que decir, soluciones hay. Lo que pasa es que, bueno, pues es no sé, son cosas que pasan. Y luego ya sigue. Ah, la sí, siguiente te sigo. novela, Entonces, ¿no? La siguiente novela. claro, claro. Ah, pero por eso que yo que estaba muy Sí. contenta con esta cosa de hablar de estas cosas desde abajo, o sea, una vez. Y O sea, que chicas tus liberales. novelas en el fondo tienen un pozo de rabia. Sí, todas. A todas. Todas, probablemente después, entonces llegamos a Después del amor. Y después del amor también es, Después del amor es Después del amor. Que es una historia que me cuentan las hijas de la protagonista, de Carmen, que estaban buscando quien escribiera la novela de su madre. Esta mañana no lo he contado, pero lo cuento ahora. Se la ofrecieron primero a mi padre. Sí. Porque ellas son las nietas de Carmen, que son así como de nuestra edad, son amigas de la mujer de mi padre, es que es todo, ¿sabes? Vale. Es Un de círculo. un círculo. Y entonces mi padre, pues no sé, debió decir que él no se veía o yo qué sé, dijo que no. Y entonces ellas dijeron, bueno, ¿qué nos queda por ahí que escribir? Ah, La pues hija. Sonsoles, porque vengan días Sonsoles a casa. Y yo al principio no quería porque estaba de promoción y muy implicada en estos libros, en nosotras que lo quisimos todo y pero de alguna manera dije, no, tengo que ir a escuchar a estas señoras porque, aunque sea por educación, porque ellas me quieren contar la historia de su madre y yo quiero escucharla, por algo. Me fui a hablar con ellas y cuando salí de aquella casa dije, Dios mío de mi vida, o sea, tengo un novelón que no sé por dónde voy a empezar a contar, porque ya me había gustado la historia de Carmen, lo que ellas recordaban de la historia de Carmen, que no era tanto. O sea, eran algunas cosas. Me dieron el nombre del amante de Carmen, que yo apunté, Federico Escofet. Ellas no me dicen quién era Federico Escofet. O sea, Bueno, pues fíjate. imagínate. No me lo puedo imaginar. Claro, ellas no, porque mamá se fue con Federico y Federico por aquí. ¿Cómo decíais que sabe? Escofet, bien. Llego a casa, googleo Federico Escofet y me sale semejante cosa, ¿no? Jefe de los Mossos de Escuadra con el presidente Companys, que si el golpe el 6 de octubre del 34, que si la cárcel, que si... Y digo, Dios mío de mi vida, esto es un personajón. O sea, esto es una cosa como muy grande, ¿no? Yo me empecé a hacer como muy pequeña, digo, yo no puedo escribir esto. O sea, ni de broma, no sé nada, soy una ignorante, no conozco Barcelona, no conozco el periodo histórico, no sé nada. O sea, fue como empezar de cero, pero desde el subsuelo, empezar a documentar todo aquello. Me daba tanto miedo que dije, bueno, pues no se llaman Carmen y Federico, que se llamen, pues no sé, José Luis y Maribel, porque no, ¿para qué? Si me voy a meter en un lío, lo voy a hacer mal, siempre con el miedo paralizante este, ¿no? Pero al final... Tenía que ser. No, es que ocurrió me acabo de acordar de una cosa. De repente, buscando en Google, Facebook, en fin, todas esas cosas, que un enlace que te lleva a otro, encuentro a un periodista y escritor catalán que se llama Xavier Febrés. Y este señor había escrito el tal Escofet tenía mucha cosa escrita. Por cierto, en todo lo que había escrito, jamás mencionó a Carmen, su amante. Xavier Febrés había escrito una biografía de Escofet. Y entonces, a través de un periodista de TV3, doy con él y le llamo un día. Y le hola, mire, soy esta persona periodista de Madrid que quiero hablar con usted porque ha escrito una biografía de Federico Escofet. Ay, ¿por qué a alguien le interesa? El viejo Escofet, me dijo. Digo, bueno, porque yo quiero escribir sobre su amante, Carmen. Bueno, el hombre se queda parado y vamos a vernos. Me fui a Barcelona a verle y él me entregó la novela. Realmente, Xavier Febrés me entregó la novela, que fueron unos folios, 6 o 7,
escritos a máquina, dictados por Escofet a Febrés, donde contaba la historia de Carmen. Conocí a Carmen un 23 de septiembre, en un tren a La Garriga, toda la historia, y documentado en el año no sé qué hacemos tal, cuando yo estuve en la cárcel de Cádiz, ella vino, o sea, todo. Tuvieron el hijo del que aborta Carmen, o sea, ahí estaba la novela, y dije, ahora puedo hacerla. Ahora sí puedo hacerla, porque con lo que me han contado las hijas, puedo basar la historia, pero no voy a escribir la historia de Carmen y Federico, y ahora sí. Claro, aquello fue, imagínate. ¿Y las hijas? O sea, ya llamada de piqueras, ya son muchas cosas gordas, que me han ido pasando. Pero las hijas... Con las hijas me senté a hablar y les dije, tengo esto. Claro. O sea, claro, ellas han descubierto a su madre gracias a esta novela. O sea, esta novela fue muy mágica casi cuando ya estaba impresa por todo lo que pasó, porque ellas me dieron libertad total y absoluta, me dijeron, mira, ya está, pues la historia de mi madre es la historia de mi madre, cuéntala como la tengas que contar y ya está. Pero conocieron a su madre leyendo la novela, y esto es una cosa preciosa que pasó con ese libro. Por eso le tengo un cariño infinito y probablemente no se repita con ningún otro libro, ¿no? Por lo que supuso para esas niñas que me dijeron, hemos vuelto a dar la mano a mi madre. Esto, impresionante, porque no volvieron a verla, o sea, a Carmen le pasó todo lo que le pasó y ya no volvieron a verla. ¿Y qué iba yo a decir? No me acuerdo. Bueno, pero que estamos. Y ahora llegamos a la última novela, que sí. Es mi preferida, tengo que decirlo. ¿Sí? Sí, bueno, lo he comentado en la mañana. Sí, lo has dicho, sí. O sea, que bueno, a mí me parece una evolución en tu manera de escribir, mucho más profunda, deja un pozo, o sea, quiero decir que tiene muchas capas, no se queda arriba, vas profundizando, vas pasando las páginas y ahí hay un pozo que tocas, pero tienes que bucear hasta él. Yo la recomiendo, de verdad, recomiendo que la compréis, que la leáis, porque es otra, son soles. A ver, tienes el estilo, pero es otra cosa. No, me gusta que... Es otra cosa. Esta mañana me has dejado muy tocada cuando lo has dicho. Bueno, pero... Solo quien me conoce muy bien... Yo no peloteo, yo es lo que he leído. Sí. O sea, no sé de ti nada, es verdad. O sea, es a través de tu lectura, de tu escritura. Sí, pero solo quien me conoce un poco ha sido capaz de ver eso. De verdad. Y de hecho, bueno, es así. O sea, y hay quien no ha podido leer esa novela porque encuentra tanto dolor y o sea, probablemente es donde más estoy de todos mis libros, probablemente es ese. Claro, después del amor hay una voz narradora, un narrador omnisciente que te va dirigiendo a lo largo de cada una de las páginas y que realmente no... ¡Ay, el móvil! Pero, claro, en toda esa evolución, es que me he quedado pensando con lo que has dicho esta mañana. Y he estado pensando cómo fue el proceso creativo de Mil besos prohibidos, que fue muy distinto, porque después del amor estaba escaletado, casi, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho hacer arquitectura, la arquitectura de la novela me cuesta mucho, me cuesta. Y colocar todas las piezas me cuesta. Entonces, ninguna de las novelas ha sido importante hasta después del amor, que me ha enseñado a construir, pero porque había secuencia, porque estaba secuenciada la novela, ¿no? Porque eran los folios de Febrés más mis celdas, ¿no? Y luego la deformación periodística de todo organizado. Y luego, al ser una novela, no quiero decir histórica, pero tiene el adorno del pasado, que es un adorno literario. Yo admiro profundamente los escritores sajones que son capaces de escribir desnudo, ¿no? Yo soy barroca, a veces excesivamente barroca, y mis editoras a veces lo dicen, pero me ocurrió una cosa después del amor, aparte de lo que he contado esta mañana, que me costó mucho encontrar la voz narradora y me costó mucho escribir una novela contemporánea sin ese adorno del pasado del que estamos hablando, ¿no? Y me costó construirla, desde luego. Y todo eso yo creo que está en las costuras de ese libro. Me encanta que sea la que más te ha gustado porque es la que más sufrimiento tiene, sin ninguna duda. De miedo Bueno, es que eres más tú.
Es decir, no tienes esa herramienta que es el pasado, que es la historia. Que es la historia. Es una herramienta, al final lo usas para llenar, para meter un poco aquí, quito aquí, o sea, pero aquí no. Sí, y además mis editoras siempre me dicen no te escondas en la documentación. Eso es. No te escondas en la documentación. No, y digo, bueno, y es verdad que de repente lo piensas y vamos a las 3 últimas, yo estoy escondida, que es donde yo me encuentro cómoda. Parece mentira que me dedique a lo que me dedico, pero yo realmente... No, pero tiene su lógica, o sea, me metería ahí detrás y hablaría desde ahí detrás. O sea, sí, o sea, no, hay una parte, no sé, la gran contradicción de mi vida es esa, creo. O sea, yo me escondería todo el rato, ¿no? Y en la literatura me pasa. Y con esta novela es probablemente donde más aparezco. Y ahora ya tú y César... no, él no ha podido terminar de leerla, por ejemplo. Ah, entiendo. ¿Sabes? Sí, o sea que entiendo. Probablemente sea mi novela más personal, aunque la historia no... Bueno, pues... No, pero es la manera de escribir. Sí, es la manera de escribir. Sí, la verdad es que es una maravilla y os digo que la verdad es. Y bueno, vamos a hablar un poquillo, venga, ahora de la tele, venga, vamos a hablar un poco de la tele. Pero aquí le hacemos un traje, venga. Venga, cuenta un poquito, venga, cuéntanos un poco cómo funciona eso, venga, un poco ahí. A ver, tú llegas, te maquillan, te dicen, bueno, Sí. tienes que hacer esto, opinas, y ese mundillo es tan frívolo como parece, o no, o hay mucho postureo. Es que lo estás grabando. Ah, entonces, no digas nada de... Bueno, no, vamos a ver. Simplemente es algo general, ¿eh? Sí, sí. No, sí. De No, vamos hecho, no a... estamos diciendo nombres ni nada. No, que sí, lo he dicho de broma además. Además yo hablo de la tele sin complejos y además trabajo en la tele más divertida del mundo. O sea, es que, bueno, no conozco muchas más, pero... La tele de entretenimiento. Sí, y es que Telecinco es una televisión divertida. O sea, es donde la gente está muy loca y donde te puedes encontrar de repente o sea, se hace televisión en cada rincón de la sede, o sea, de la propia tele, ¿no? En los pasillos se está haciendo televisión. La gran renovación audiovisual o innovación audiovisual ha sido Sálvame, sacando las cámaras del plató a los pasillos y persiguiendo a los personajes por los pasillos. O sea, Sí. eso es una innovación audiovisual. Nos guste o no nos guste, esto es así. Sí, cómo hablan y siéntate, no, que me voy a hacer, Claro. oye, ¿qué tal? Claro, o sea, Sí. el extender El salón de tu casa al salón de la otra persona que está. Eso o sea, es, quitar eso lo que es la pantalla. Pero es que traspasarla. esa es filosofía Mediaset, es hacer compañía. Y esto es algo que llevamos todos grabado a fuego. Pues no sé si desde que entramos o cuando firmas el contrato hay una cláusula que pone usted entretendrá a las personas. No lo sé, ¿no? Pero es algo que entendemos así, ¿no? Y también cuando estaban informativos. Por eso los directos de política duraban 25 segundos. Porque esto es así. Que ya ahora hay que acabar. ¿Has visto? ¡Hala, tan tarde! ¿Has visto que no he visto ni un papel? Aquí Ya. estábamos hablando todo el rato. Qué fuerte, es que me encanta ¡Qué contigo, fuerte! Maribel, yo todo el rato. ¡Jolín! ¡Hola, qué Vale. tarde es! Que... Pues nada. Las Ahora 9:30. Las 9:30. ¡Ay, qué pena, chicos! Pero no podemos hablar un poquito más de Sálvame o algo. Venga, 3 minutos. 3 minutos, a ver cómo 3 condenso yo todo. minutos hasta las 9:30. Vale, Vale, 3 vale, minutos. 3 minutos. Bueno, pues entonces, pues 3. eso, que... Ahora que estábamos con Sálvame, hombre. Claro que... Oye, mira, Sí, te voy a no, decir, no. ahora van más, pero cuando yo con todos mis libros editados por Planeta, he ido a Sálvame. Ningún escritor iba, porque les daba pudor. Y yo decía, ¿perdona? Que era Sálvame. O sea, y bueno, no pasa nada porque lo digan, ¿no? O sea, al día siguiente las ventas se habían triplicado. Entonces, ¿me quieren ustedes decir que el espectador, o sea, Sálvame lo ven solo gente que lee libros? ¿O el espectador de Sálvame también lee libros? Claro. Pues eso. Entonces, a mí me encanta, o sea, yo pido ir a Sálvame a hablar de libros, pero no porque tenga... Que también, o sea, si estás de promoción, estás para vender libros, porque se multiplican las ventas, bendito. O sea, así que, nada, pues eso, que es muy divertido y que hacen tele en cada rincón, o sea, tienes que ir con mucho cuidado,
porque te encuentras una cámara encendida. Ayer, que luego lo vimos por la noche, de repente veo a Alonso Caparrós, que acaba de publicar su libro Un trozo de cielo azul, lo veo despelotándose por los pasillos. Digo, ¿pero qué hará? Pues era una promo para una entrevista que va a hacer. O sea, somos como así, como un poco así. Bueno, ahora eres un poco mandona tú en tu programa, ¿Sí? Un poco, a ver, que no tenemos tiempo, tú, no sé Es qué. que no o sea, tengo tiempo. además O sea, yo, de Ya verdad, vale. o sea, es que no, tenemos muy poco Te tiempo. estás vengando de lo que te hicieron en el teleteatro Claro, los 25 segundos. claro, A ver, totalmente. di la verdad. No, y que además tenemos muchísima publicidad. Aprovecho para yo que siempre que puedo, esto es lluvia fina, no se vayan en la publi, que volvemos, siempre volvemos. Pero entonces cada vez tenemos más publicidad y todo es muy tal y todos quieren hablar mucho y digo que vais a cobrar igual, ya está, callaos. Pero vamos, que nada, ahora hemos vivido todo lo de Rocío, que ha estado muy bien o lo que sea. Y no, a mí me parece un documentazo, ¿eh? Sí. O sea, me parece un documentazo que una tipa como Rocío Carrasco diga, mira, el maltrato psicológico existe. Un bombazo ha sido. Y este señor ha hecho esto muchos años. Bueno, bien. Espero que no nos vayamos por otros senderos, nos quedemos con lo fundamental y lo corrijamos en los tribunales, todo el sistema lo corrija, porque estas cosas pasan y hay cientos de miles de mujeres que se han sentido identificadas con ese discurso, la primera. Y seguimos, ¿qué más? Nada, que hemos acabado. Ahora yo dirijo esto. Hemos acabado.